Plaza Podcast. La mayor parte de lo que conocemos como basura espacial se encuentra entre 300 y 1000 kilómetros sobre la Tierra. En ese área todavía hay moléculas de aire que al rozar con los objetos los arrastran hacia la atmósfera y allí se desintegran. En algunos casos, en cambio, esos cuerpos más voluminosos no se descomponen totalmente y caen a la Tierra. ¿Hay peligros? ¿Esa basura espacial entraña un peligro para la Tierra? ¿Qué es lo que tenemos flotando en nuestros cielos? ¿Hay inacción por parte de algunos países respecto a ese fenómeno? Vamos a preguntárselo a Manuel Catalán, que es jefe de la sección de Geofísica del Real Instituto y Observatorio de la Armada. Señor Catalán, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Vamos a definir en primer lugar qué es la basura espacial, qué nos podemos encontrar. Bueno, como basura espacial se entiende todo aquel tipo de objeto que se encuentra sobrevolando nuestro planeta y que ha sido de alguna manera como consecuencia de la intervención humana. Es decir, un asteroide, un meteorito no podría entrar dentro de la clasificación de basura espacial. Sin embargo, un satélite inoperativo, un satélite que ya no funciona, o restos de satélites como consecuencia de una colisión, o bien instrumentación que los astronautas una vez en órbita han utilizado y han perdido, todo ese tipo que ha supuesto como consecuencia de la actuación humana y que se encuentra en órbita, eso tiene la consideración de basura espacial. ¿Y tenemos mucho de eso en nuestros cielos? Desgraciadamente la respuesta es sí y aumentando. Esa es la situación. Podemos hablar dependiendo del tamaño. El tamaño más relevante, podríamos establecer tres categorías. Una serían objetos que tienen un tamaño superior a unos 10 centímetros y sobre esos, todo esto por supuesto es probabilidad. En el espacio todo de lo que vamos a hablar es probabilidad. No existe certeza, puesto que no las hemos contabilizado, como se puede imaginar, pero por encima de 10 centímetros se calcula que existen algo más de unos 20.000 objetos. Entre un centímetro y 10 centímetros podemos hablar ya de, por ejemplo, de algo ligeramente en torno al millón. Y por debajo de un centímetro podemos hablar de millones. Millones de partículas sobrevolando nuestro espacio. Muchos de los satélites que se lanzan al espacio nacen ya con una fecha de obsolescencia. Bueno, sí. De hecho, eso yo creo que podríamos decirlo categóricamente siempre. Lo que ocurre es que muchas veces estas fechas se prolongan, fundamentalmente, se me ocurren diversos casos, me vienen a la memoria, diversos casos de satélites que han sido diseñados para la medida, el estudio del campo magnético terrestre o para el estudio de observación del océano, que han visto incrementando en muchos años, en varios años, afortunadamente, su tiempo de vida. ¿Y hemos perdido el control de ellos? Bueno, el control no podemos decir es absolutamente de todos, pero hay un problema y es que con los satélites artificiales, para poder actuar sobre ellos, necesitan tener energía, al margen de que sus propios sensores funcionen. Esta energía a veces está proporcionada, o generalmente está proporcionada al limón, por sus paneles solares y también por sus un combustible que tengan, combustible sólido, y que es necesario para poder poner en marcha sus propulsores y poder modificar su trayectoria. Satélites artificiales que hemos perdido, se encuentran inoperativos, que se encuentran inertes y carentes de este tipo de propulsor, evidentemente no podemos tener control sobre ellos, puesto que no hay ninguna manera de que ellos generen energía y por lo tanto puedan hacer aquellas cosas que le ordenamos. Hemos leído que cada día se lanzan al cielo cerca de 2.000 globos con diferentes finalidades relacionados con la meteorología, otros fenómenos espaciales concretos. La verdad es que hablábamos de la cantidad de artefactos que hay en el espacio, pero cada día aumentan, cada vez hay más. Efectivamente, cada vez hay más, hemos pegado un salto. Podríamos encontrar diferentes parangones en nuestra sociedad. Ahora mismo tenemos una cuestión que es la telefonía, por ejemplo, o los operadores de telecomunicaciones, y esto ha supuesto un antes y un después muy claro. Si uno echa un vistazo a las cifras que se manejaban hasta hace
no sé, unos 10 años aproximadamente, la cantidad de objetos que hemos puesto en órbita en total, de satélites artificiales puesto en total desde una lejana fecha, que es el 4 de octubre de 1957, cuando tiene el comienzo, es la fecha oficial de inicio de lo que es la era espacial, con el lanzamiento de aquel Sputnik, hasta, pues no sé, como lo decía, hace unos 10 años aproximadamente, el número total de objetos que se pudieron poner rondaba los 9.000, no exactamente, pero en esos órdenes nos movíamos. Ahora mismo, si, por ejemplo, todos estamos al corriente de estos satélites que han sido puestos en órbita para proporcionar el acceso a Internet en banda ancha en diferentes lugares del mundo por parte de alguna compañía americana, y las cifras que barajamos puestos ya en órbita están en torno a los 3.000, que es y todo esto puesto en unos 3 o 4 años. Y con lo cual estamos en unas cifras similares ya a todos los que hemos puesto nosotros en algo más de 60 años. Y esto va a ir incrementando. Luego, obviamente, la respuesta es sí, va incrementándose, y el panorama posiblemente es a potenciar esta situación. ¿Esto representa un peligro? Como le decía anteriormente, en el espacio funcionamos con probabilidades. Entonces, el mayor peligro que puede tener un objeto en órbita es la colisión con otros objetos que bien ya están inoperativos y que por lo tanto no son seguidos, puesto que carecen de sentido o carecen de utilidad. Y por lo tanto esos objetos permanecen en órbita, poco a poco van siendo, pero muy poco a poco, dependiendo de su altura, van siendo frenados y van perdiendo altura, y si no son seguidos, pues son objetos, es como si tuviéramos un coche en una autopista que nadie es responsable de él y que está desplazándose, con la particularidad de desplazándose a una alta velocidad, si estamos hablando de órbitas de 1.000 kilómetros, por ejemplo, pues son unos 6 o 7 kilómetros por segundo, lo cual es una barbaridad. Luego, tenemos un problema, y es que tenemos que tener localizado y controlado, a ser posible, todos los objetos o el mayor número de objetos posibles que están en órbita, de manera que podamos conocer cuál es su posición y cuál va a ser su posición en un futuro cercano, de manera que atenuemos ese tipo de peligro. Y en ese tipo de situaciones, en la que se llama confeccionar un catálogo de objetos en órbita, es en lo cual se encuentran ahora mismo los diferentes países, como es Estados Unidos, que lleva con una confección y tradicionalmente ocupado en estos temas, y la Unión Europea, que se ha, adherido a esta inquietud y está elaborando su propio catálogo, y aproximadamente desde hace unos 8 años. Oiga, estábamos hablando de los peligros. Se habla de las posibles colisiones en cadena. ¿Qué es el síndrome Kessler? Claro, el síndrome Kessler podríamos encontrarlo, es el hecho de que un objeto, de que la probabilidad de que se produzca una colisión va aumentando conforme se ha producido otra colisión previamente, puesto que va generando de una forma exponencial, o bueno, quizás no es exponencial, pero de una forma muy clara, potencial, quizás se van creando nuevos fragmentos. Por lo tanto, es como una especie de bola de nieve que poco a poco va creciendo y llega un determinado momento que crece sin parar. Si se produce la colisión entre dos objetos, han sido inicialmente dos objetos, como consecuencia de esa colisión a lo mejor se producen otros 3.000 nuevos. Pues esos 3.000 nuevos a su vez pueden generar, es como una reacción en cadena, y eso es lo que explica el síndrome Kessler. Cada vez hay más, cuando ha habido la posibilidad o se ha producido este hecho cada vez es más probable. La proliferación de la basura espacial tiene también implicaciones para el medio ambiente. ¿Puede comprometer la atmósfera? Bueno, el medio ambiente, quizás lo que tiene uno en la cabeza es más bien efectivamente la atmósfera, en el sentido de la parte cercana de esa atmósfera y la superficie de nuestro planeta, toda esa parte cercana. En la basura espacial donde quizás tenga mayor efecto es en las zonas que se llaman, en dos zonas fundamentales. Una que es la órbita geoestacionaria, que está a unos 36.000 kilómetros de altura, en la cual se sitúan una serie de objetos, satélites artificiales, tradicionalmente meteorológicos, de comunicaciones, y después
y está fundamentalmente la que se denomina órbita LEO, por sus siglas en inglés, Low Earth Orbit, que es la franja orbital que va entre aproximadamente unos 500 kilómetros de altura y 2.000 kilómetros de altura o de distancia de la superficie de la Tierra. En esa zona es donde se concentran satélites oceanográficos, satélites meteorológicos, de comunicaciones, satélites de observación de nuestro planeta en general. Esa zona probablemente es la que más se pueda ver comprometida por esto. ¿Y podemos hacer algo? Porque claro, se lanzan esos objetos al espacio, esos satélites, esos globos, etcétera. Luego los podemos bajar en lugar de dejarlos ya sin uso en órbita. ¿Hay alguna manera de que regresen a la Tierra? Sí, claro. Hay una manera, digamos, natural y otra forma que sería bajo la intervención humana. Los satélites artificiales, existe una norma, probablemente nunca escrita, pero que se suele seguir, que es la de los 25 años, que viene a decir básicamente que en el momento en que un satélite artificial cesa de estar operativo, el Estado o la institución responsable de este objeto en 25 años debe de haberlo retirado de forma segura de la órbita en la que se encontraba. Bueno, la realidad, dicho esto, es que la atmósfera, como comentaba al comienzo de la intervención, nos encontramos con que la densidad de la atmósfera genera un frenado y poco a poco va haciendo que los satélites que se encuentran en órbitas bajas, los que antes hablábamos de entre 500 y 2.000 kilómetros, los LEO, poco a poco van frenando y van perdiendo altura. Esto es muy lento, pero muy lento, puesto que la atmósfera sufre un enrarecimiento muy claro y por lo tanto ese frenado, aunque existe, es importante, pero no es relevante a efectos de producir una reentrada hasta que alcanzamos unas alturas que son aproximadamente unos 600 kilómetros de distancia desde la superficie de la Tierra, en el cual ya lo que es la atmósfera, la densidad atmosférica y este proceso que conlleva su presencia ya es más relevante. A partir de ese momento, en unos pocos años, el objeto produce su reentrada. La otra manera de intentar producir esta reentrada en órbita, de reentrada en la atmósfera, es forzándolo, pero para eso ese satélite tiene que tener combustible. De manera que yo le diga baja y él baje. Si no tiene combustible no puede poner en funcionamiento esos propulsores, con lo cual no habría manera de producir esta reentrada. Entonces, lo dicho, sobre objetos sobre los cuales se tiene control, si este satélite, por lo tanto, tiene combustible, se le puede producir una reentrada que se llama controlada, de manera que haga su reentrada no solo de manera voluntaria, de manera controlada por el ser humano, sino que además se ajuste la manera en que lo haga para que caiga en alguna de estas zonas que no produzca ningún perjuicio a la sociedad o a los seres humanos, que esto suele ser en el Pacífico Sur. Porque claro, si no controlamos la entrada, existe también el riesgo de que caigan en un lugar poblado. Existe ese riesgo. Estábamos hablando, como siempre, voy a sacar la estadística y la voy a poner encima de la mesa. Existe ese riesgo, no cabe duda, pero ese riesgo es muy pequeño. Tenemos que tener en cuenta, pongamos ahora los números, aunque existen casos que ha habido en Canadá, incluso en Murcia, creo recordar, hace ya casi 10 años, pero tenemos que recordar que nuestro planeta es un planeta azul, por lo tanto es un planeta que fundamentalmente es océano, estamos cubiertos fundamentalmente en un 70 y pico % de nuestra superficie es océano, y a esto hay que añadirle la parte terrestre que está desocupada, con lo cual estamos hablando de aproximadamente un 78% de la superficie de la Tierra está o cubierta por océano o está desocupada, con lo cual la probabilidad es reducida. La probabilidad es reducida, pero da la sensación de que estamos jugando a la lotería, ¿eh? Pues yo me atrevería a decir de que el ser humano, la sociedad, deberíamos de ser más conscientes de la importancia que tiene el espacio exterior y de que debemos de velar por tener un control sobre este tipo de objetos siempre y no simplemente que existan recomendaciones que se puedan hacer por parte de grandes organismos con respecto a una serie de normas que deban de ser seguidas por los diferentes agentes que controlan estos objetos, de manera que podamos garantizar que si esa probabilidad, nunca podamos asegurar una probabilidad cero, pero que podamos, si es posible, seguir afinando y reduciéndola en la medida de lo posible. No estaría de más, desde luego que sí. Manuel Catalán, jefe de la sección de Geofísica del Real Instituto y Observatorio de la Armada, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Pues habrá que estar atentos a lo que flota en nuestros cielos. Ya saben que Plaza al Día es el daily de las cabeceras de plaza. Está disponible en todas ellas de lunes a viernes y también en las principales plataformas de podcast donde pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Plaza Podcast.